Buenas tardes, señoras y señores. Yo simplemente antes de empezar quería decir una pequeña palabra en el sentido de que hasta ahora veníamos haciendo este acto presencial, como ya sabrán, pues las circunstancias no nos permiten hacer como lo hemos hecho otros años, que siempre nos gusta para poder intercambiar con ustedes comentarios, información, saludarles personalmente, pero bueno, este año, como todos saben, por desgracia, esto no lo vamos a poder llevar a cabo. Esperamos que esta situación se revierta pronto y que todos podamos volver a celebrar, como hacíamos los otros años, el acto de forma presencial. Yo soy Diego Fernández de Nestrosa, presidente de Crean Wealth Management Banco Alcalá, y quería darles a ustedes de nuevo la bienvenida. Yo simplemente quería señalarle que muchas gracias por acompañarlos hoy en esta sesión, en la cual, como cada año, queremos ofrecer un análisis de la situación actual de los mercados y apuntar las expectativas que tenemos para este año. También hablaremos de las oportunidades de inversión que se pueden generar. Esta es la primera sesión que organizamos como Crean Wealth Management, la nueva marca con la que opera Banco Alcalá. Un cambio que responde a la unificación de marca a nivel internacional del grupo Credi Andorra. Con esta nueva marca queremos afrontar los retos futuros con mayor notoriedad y eficiencia y con la confianza que nos permite seguir el camino de la creación de oportunidades con una apuesta por la innovación, la creatividad, la transformación digital y la especialización. Todo ello manteniendo al cliente siempre en el centro de nuestra actividad. Somos un banco orientado al servicio y con una voluntad de proximidad a nuestros clientes. Es por esto que queremos estar cerca de ustedes. Estos webinars en los que les ofrecemos nuestra visión de los mercados persiguen justamente este objetivo, poner a su disposición las herramientas para que tengan la información necesaria en todo momento. Este año ha sido complejo e incierto. La pandemia provocó primero una gran caída en los mercados, pero después se recuperaron muy rápidamente, acumulando ganancias importantes en muchos casos. No obstante, la situación económica continúa siendo compleja. Se presenta este año 2021 más retador que nunca a la hora de posicionar nuestras inversiones. Para hablar de nuestra visión de los mercados, nos acompaña el señor David Macià, director de Inversiones y Estrategia de Mercados del Grupo Credi Andorra. También nos acompaña el señor Luis Buceta, director de Inversiones en España de Crean Asset Management. GES-Alcalá es sociedad gestora de inversiones de institución colectiva. También nos acompañará la señora Kitovich, directora de carteras multiactivos y clientes institucionales de Credi Andorra Asset Management. En el global, el Grupo Credi Andorra ofrece asesoramiento y gestiona más de 4.300 millones de euros entre SICAVs, fondos de inversión, carteras de gestión discrecional y contratos de asesoría. Antes de entrar en materia, les presento brevemente la mecánica de este webinar. En primero, para garantizar el mejor desarrollo de esta sesión, hemos silenciado los micrófonos y apagado las cámaras. Segundo, hay posibilidad de formular preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas de la barra de navegación de Zoom. Y tercero, la señora Kitovich las irá recogiendo y las formulará al final de la sesión para que las podamos responder. Recordarles que estamos abiertos a sugerencias para webinars futuros. No me quiero extenderlo más. De nuevo, gracias por su asistencia a este webinar y sin más preámbulos le cedo la palabra a David Macià. David, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Y muchas gracias a todo el mundo, a todos los que estáis conectados por su tiempo esa tarde. Este año, como explicaba hace un momento el señor Diego Fernández de Nestrosa, tenemos unos mercados realmente complejos y tal vez la mejor manera de empezar es con esta viñeta que creo que resume muy bien lo que nos ha pasado el 2020 o la sensación que nos puede dar el 2020. Es una viñeta, por si acaso no la ven bien, es Peter Pan dibujado que se lleva a unos niños y les dice os voy a llevar a un sitio mágico, a una tierra inafectada por los eventos de la vida real.
y el niño le responde: ¿me llevas a Wall Street? Algo así es lo que hemos tenido este 2020, un año extremadamente complejo en lo económico y por supuesto en lo sanitario por la pandemia en la que aún estamos. Pero a la vez los mercados financieros la han superado rápidamente, la pandemia, y estamos a niveles superiores en general a los que teníamos antes de la misma. Toca explicar, pues, la mejor manera de orientarnos, creemos que es explicar las dos tesis contrapuestas que hay, y las dos, a nuestro entender, muy razonables. Una argumenta que los mercados solo pueden subir desde aquí, e intentaremos explicar el porqué. Y luego hay la otra que intenta explicar casi la tesis opuesta, que es intenta defender que hay muchos excesos y que invertir en los niveles actuales pues tiene muchos peligros. Luego haremos una pequeña, intentaremos reflexionar acerca de cómo debemos invertir en máximos, una reflexión genérica por si puede ser útil, y terminaremos con posicionamiento recomendado y conclusiones al respecto. Antes de eso, todas las presentaciones que hacemos anuales, todos los años, lo que siempre empezamos, o siempre empiezo, intentando insistir en que los adivinos no existen. Estamos en un ejercicio, o sea, el que tenemos esta noche es el de pronosticar cómo nos irá el 2021, o cómo serán los mercados este 2021, y de hecho empiezo por decir que no lo sabemos y que no lo sabe nadie. Y quisiera este año explicar una tesis que explica Howard Marks, que es uno de los mejores inversores de la historia y que de hecho por mi parte le profeso admiración, y que explica que existen dos escuelas de inversores. Los inversores se podrían clasificar en dos tipos. Un tipo es los que dicen no saber adivinar el futuro, dicen que eso es imposible y además es completamente innecesario para invertir. Y como los adivinos no existen, pues evidentemente los que son adeptos a esta escuela, pues como defienden que los adivinos no existen, por supuesto no son ellos ejemplo de eso y no suelen hacer pronósticos. Lo que suelen hacer es, en vez de pronosticar qué va a hacer el mercado, es intentar ser muy razonable con lo que puede pasar, pero en positivo y en negativo, e intentar aprovecharse del mercado más que seguirlo, más que necesariamente seguirlo. Hay veces en que sí que hay que hacerlo, otras veces no. Y desde luego no son muy populares ni en fiestas ni reuniones, porque lo que nos gusta a todos es que alguien nos diga lo que va a pasar, que es básicamente lo que pasa en la segunda escuela. Howard Marks decía que están los que no saben adivinar el futuro y los que sí. Yo lo he refraseado en honor a Galbraith, que decía que hay dos tipos de inversores: los que no saben y los que no saben que no saben. Y los que no saben adivinar el futuro creen que acertar lo que va a pasar es esencial para invertir, que además son capaces de hacerlo, son capaces de adivinarlo, estudiando la situación pueden decirnos hacia dónde va el mercado. Suelen extrapolar además el mercado, no siempre, pero acostumbra a ser típico que cuando las cosas van muy mal, esta escuela de inversores suele extrapolar la situación y suele verlo todo negro, y cuando todo va bien, pues justo lo contrario. Y eso sí que en las fiestas son muy populares. Empecemos por decir que personalmente me declaro completamente adepto a la primera escuela de inversores. No sabemos qué va a pasar este 2021, pero sí sabemos cómo, o creemos que podemos orientarnos en cómo invertir. No hace falta adivinar qué va a pasar. Vamos a las dos tesis apuestas y vamos a intentar razonarlo todo lo bien que voy a ser capaz por las dos, porque las dos tienen argumentos muy contundentes. Tal vez se me note un poco el sesgo que pueda tener yo, porque la diapositiva que he escogido para ilustrar esa primera tesis de que los mercados solo pueden subir tienen un oso que suele ser el representante de los bajistas y un toro que es el que normalmente representa a los que lo ven todo alcista, y el toro lleva la mascarilla en los ojos. No es tanto que crea que no, y para nada, o sea, creo de verdad que hay argumentos muy potentes y que ahora intentaremos explicar, que hacen que es razonable pensar que las bolsas van a seguir subiendo. La mascarilla en los ojos es más porque, desde luego, y refiriéndome a lo que explicaba al principio con la viñeta esa de Peter Pan, venimos de un 2020 extremadamente curioso, en el sentido de que cuando en una recesión económica impresionante, causada por esta pandemia, algo que hay pocos precedentes a nivel global tan potentes,
nos encontramos con rendimientos no de la bolsa, que a lo mejor es lo que nos llama más la atención, no de las bolsas de rendimientos positivos o del Nasdaq o de esos títulos que resultan más populares y que han subido muchísimo, pero de todos los activos financieros, y aquí tienen un resumen de los principales, o de casi todo, lo hicieron excepcionalmente bien el año pasado a pesar de la pandemia. Las excepciones son cercanas, porque desgraciadamente pues, el IBEX, los bancos europeos, los índices europeos fueron tal vez los que se quedaron atrás, pero en un mundo global en el que podemos invertir donde nos parece, para un inversor que tiene que ser de ámbito global, pues el año pasado le tuvo que ir muy bien a pesar de lo que uno hubiera podido pensar estando en plena pandemia. Esta tesis que defiende que las cosas van a ir muy bien en los mercados financieros, como decíamos, está muy bien argumentada. Una primera argumentación es que ninguna pandemia ha sido eterna. Esta también va a pasar. Y la diferencia entre esta y las anteriores es que esta, por primera vez, en solo un año, es un récord impresionante. No es que tengamos una vacuna, tenemos 5 y sumando, o sea, no 5, de hecho hay más que 5, tenemos unas cuantas ya que están aprobadas y que se están empezando a inocular en la población, y unas otras tantas que están por venir, entre otros, porque vamos a tener mejores medicamentos, etcétera, etcétera. El caso es que ahora estamos preocupados un poco de posibles mutaciones. Tenemos la variación africana, la mutación inglesa, y que eso está causando estragos otra vez en las economías, pero yo les diría que debemos ser positivos al respecto también, que hay motivos para ser optimistas. Israel, que es el país que lleva más avanzadas las vacunaciones y que lleva una parte muy importante de la población ya vacunada, es del primer sitio de donde tenemos datos más o menos fiables. En Israel, de la primera semana, una semana después de que se hubieran vacunado los primeros 750.000 pacientes que se estaban siguiendo lo que pasaba, solo el 0,005% de esa población inoculada necesitó ir al hospital, con solo una dosis, no con dos. Es decir, de 750.000, solo 38 tuvieron que pisar el hospital. Y eso es clave si conseguimos que las vacunas reduzcan la necesidad de hospitalización. El hecho de que los hospitales estén colapsados son uno de los motivos principales por los cuales se deben poner restricciones a la movilidad, porque si ni siquiera puedes atender como es debido a la población que se contagia, entonces las autoridades deben ser duras en las restricciones de movilidad y por tanto las consecuencias económicas que eso conlleva. Tenemos datos para ser optimistas y todo apunta a que, por supuesto, como todas las anteriores, pero esta además más deprisa, esta pandemia la vamos a dejar atrás más pronto que tarde. Hay un segundo argumento que es, yo diría, de los más potentes, y este lo suscribo al 200%, y es la demanda latente, y para ilustrarlo he puesto un dibujo de una olla express, y yo creo que un poco somos todos, o gran parte de nosotros somos una olla express. Seguro que muchos de los que nos están viendo o nos están oyendo estarán de acuerdo en que llevan demasiado tiempo, tenemos la sensación de que llevamos demasiado tiempo encerrados, que no nos dejan hacerlo o que no podemos hacer lo que nos gustaría hacer, y que tan pronto como se levanten las restricciones a la movilidad, aunque sea gradualmente, la recuperación económica va a ser mucho más potente que otras, en el sentido de que la gente va a tener muchas más ganas, mucho más deprisa de hacer muchas más cosas. Un buen resumen, y lo he reproducido tal cual, es la opinión sintetizada de uno de los mejores inversores que hay en la actualidad, que es Bill Ackman, y que decía que este 2021 opina que va a ser un gran año para los mercados financieros, y cuando te explica por qué, dice que de hecho, y lo ejemplifica con una frase, dice: este año es el mejor año de la historia para abrir un restaurante, por eso que estábamos hablando, porque la gente lleva demasiado tiempo encerrada y en cuanto le dejen, pues le va a apetecer muchísimo salir a cenar, a comer, muchas más veces de lo que solía hacer antes de la crisis, los que económicamente se lo puedan permitir. El resumen final, y el que tiene marcado en verde, es que en un entorno de tipos tan bajos, y hablaremos de eso también, con estímulos, con gasto en infraestructuras que va a haber y que se va a incrementar, con bancos muy bien capitalizados, que tal vez eso es una diferencia respecto a crisis anteriores y que por lo tanto puede haber acceso al crédito, la recuperación económica va a ser mucho más potente que en otras ocasiones.
Otro argumento esencial que soporta esta tesis alcista es que tenemos siempre la red de seguridad de los bancos centrales. Llevamos muchas décadas acostumbrados a que siempre intervienen en favor de los mercados financieros cuando hay el más mínimo problema. Lo ilustraba con Superman diciéndole al presidente de la FED, que es el señor que está dibujado aquí, diciéndole tengo superpoderes, y el otro le contesta yo tengo una imprenta. Y la verdad es que esa imprenta tal vez sea un superpoder para los mercados financieros, el superpoder más importante que se pueda tener. Lo que pasa es que cada vez es necesario intervenir con mayor volúmenes. Les doy datos. En 2008, para parar la crisis, la segunda crisis más importante que ha habido o la primera crisis más importante después de la Gran Depresión del año los años 30 del siglo pasado, se necesitó que la FED imprimiera 1 billón de nuestros billones, de los billones europeos, 1 billón de dólares. Para la siguiente vez que necesitó intervenir, ya no fueron 1 billón, fueron 2 billones entre 2014 y 2015. Esta tercera vez la intervención ha sido descomunal, cada vez duplica. Esta vez han sido 3,5 billones, pero ya no en 2 años como la anterior vez, que fueron 2 billones en 2 años. Esta vez han sido 3,5 billones en 2 meses. Con esa intervención se explica gran parte del motivo de por qué los mercados rebotaron con tanta violencia tan pronto. Pero esta vez, y a diferencia también de lo que pasó en años anteriores, esta vez lo que tenemos es que ese dinero que antes se circunscribía a los mercados financieros, esta vez los gobiernos han tomado la batuta y se han puesto a gastar, a tener déficits, a intervenir en la economía, a ayudar directamente a la economía con subsidios muy importantes para que ésta no desfalleciera o no desfalleciera tanto como hubiera sido el caso si no hubiera pasado. Esos déficits van a ser en gran parte permanentes. Si a los bancos centrales les cuesta salir de la intervención monetaria que han hecho hasta ahora, de hecho no lo han conseguido, todo lo que ha incrementado los balances de los bancos centrales no se ha reducido. Si a los bancos centrales les cuesta, imagínense cómo no les va a costar a los gobiernos que no están dirigidos por tecnócratas y donde la tentación a gastar más de la cuenta y además con la excusa muy buena excusa, no me malinterpreten, pero con la argumentación de la pandemia y de los estragos que está causando, pues seguramente este exceso de gasto fiscal o ese gasto fiscal superior a los ingresos va a seguir durante mucho tiempo. Un apunte menor, pero que tenemos que tener en cuenta, y eso es para más adelante, es que los mercados financieros se preocupan de lo incremental, de si marginalmente los estímulos son superiores o inferiores. Y lo que es imposible, y debemos estar alerta, es mantener el ritmo actual de estímulos. Son de tamaño tan importante que en los años siguientes van a seguir habiendo estímulos fiscales, pero seguramente se vayan reduciendo gradualmente y eso pueda ser un lastre para los mercados, pero eso es a futuro, no estamos hablando de 2021. Tal vez uno de los argumentos más potentes en favor de esta tesis alcista es que no hay alternativa. Muchos de ustedes, si son inversores, se encontrarán que deben de escoger entre varias opciones de inversión y que las opciones tradicionales de renta fija, los tipos de interés a obtener en esas opciones, pues son muy bajos siendo generosos. Para ilustrar esa falta de alternativas, he puesto un ejemplo que leí en un artículo del Economist que me pareció muy útil para intentar explicar esa falta de alternativas. Y citaban a un chiste de un comediante escocés y decía, hay dos documentalistas, que están grabando un documental de leones, un león dormido, el león de repente abre los ojos, les mira y uno de los dos comediantes empieza a quitar las botas y empieza a calzar zapatillas deportivas. El otro le dice, ¿pero qué haces? Se te va a comer igual, es imposible que corras más que un león. Y le contesta a su compañero, es que no necesito correr más que el león, necesito correr más que tú. Algo así pasa con el ahorro. Tenemos opciones, el dinero tiene que irse a algún lado. Tenemos la opción de invertir a cero, en el cuenta corriente o incluso a negativo en cuenta corriente, de invertir a los tipos de renta fija que están disponibles o de las opciones bursátiles que están disponibles. Y seguramente el sitio que suene más atractivo sea la parte bursátil o similares, es decir, los activos de más riesgo. Además, esa falta de alternativas parece que va a estar con nosotros mucho tiempo. Aquí tienen la suma de toda la parte de renta fija gubernamental que cotiza en negativo en el mundo. En 2014 eso era un fenómeno
O sea, eso era inaudito. O sea, jamás antes de 2014, salvo casos muy puntuales derivados de las crisis en Europa, se había visto que alguien tuviera que pagar para dejar su dinero, que no es más que comprar renta fija, no es más que eso. Pues del cero estamos a 17 trillones de dólares, que el 40% del total de la deuda gubernamental, en el que uno tiene que pagar para dejar su dinero. Eso hace que la renta variable, pues tenga renta variable y activos de más riesgo tengan pues un atractivo adicional por comparativa, ¿no? Los tipos bajos además parecen garantizados por mucho tiempo cuando miras la cantidad de deuda acumulada en el mundo. Aquí tienen un gráfico solo de la deuda gubernamental. Y lo que vemos es que estamos a niveles que no se habían visto sin guerra mundial de por medio. Jamás habíamos tenido semejante cantidad de deuda acumulada. Y aquí tienen un gráfico que es solo de la pública, repito, faltaría por sumar toda la corporativa. Eso en sí no debiera asustarnos porque no tiene mayor importancia. La deuda, mientras se pueda renovar, cada vez que vence emites una nueva y sustituyes la anterior, y eso a día de hoy, con el soporte de los bancos centrales, parece garantizado. Aquí la clave es que se pueda pagar los intereses de esa deuda. Y ahí es donde entran los bancos centrales y esa tesis de que los tipos de interés no pueden subir. Si suben, la deuda se tornará insostenible y en esa ecuación la única manera de solucionarlo es mantener tipos de interés bajos, cosa que los bancos centrales han conseguido en el pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Reserva Federal intervinió los mercados de renta fija, no los tipos, no como ahora comprando renta fija, sino que dijo que los tipos de interés de la curva de renta fija no podían superar el 2,5% en ese momento. Fuera cual fuera la inflación, fuera cual fuera la situación. Y esa intervención es lo que hizo que la deuda bajara. No se olviden de que la deuda se mide sobre PIB y que el PIB, si sube la inflación y hay crecimiento, entonces la deuda sobre PIB se va disminuyendo. Si tú mantienes el coste de la deuda y lo otro va subiendo, se va disminuyendo el lastre que pueda suponer la deuda sobre la economía. Y eso es muy probablemente lo que va a volver a suceder. Hagamos números, porque todo esto es teórico. Ya vamos a hacer números, vamos a calcular qué potencial tiene la renta variable. Hemos cogido la renta variable americana, no por nada, sino porque es la líder del mundo. Si la renta variable americana puede estar más cara o más barata, pero si la renta variable americana no sube, es difícil pensar que el resto de las bolsas sí lo hagan. Entonces hagamos números con la renta variable americana y seamos asépticos, intentamos no influenciar. Hemos cogido el rango desde los años 80 hasta aquí, el rango de crecimiento de beneficios, que es la columna que tienen en vertical, el rango de crecimiento de beneficios que ha habido, que ha sido el peor año ha sido un menos 30 y el mejor un más 40 de beneficios en un solo año. Y luego tienen el múltiplo al que se pagan esos beneficios, y el peor múltiplo que ha habido en el S&P ha sido un 7 veces y el mejor 30 veces beneficios de esos mismos beneficios. Cogemos el nivel al que cerramos el 2020 y calculamos, cuadramos cada sitio, ¿no? Si la bolsa cae un 30%, y si los beneficios caen un 30% y tenemos un múltiplo 7,5, pues la bolsa debería caer un 81%. La primera reflexión que quisiera compartir es que ven que hay mucho trozo que está rojo. Eso quiere decir que hay muchas de las cosas, muchas de las posibilidades los escenarios buenos, digamos, están muchos puestos en precio. Pero más allá de eso, hagamos ejemplos prácticos. ¿Qué crecimiento medio ha habido estos últimos 40 años de beneficios en Standard & Poor's? Un 7%, un 7 y pico por ciento. ¿Qué es el múltiplo medio de estos últimos 40 años? 17 veces y media. Si eso sucediera, la bolsa debería caer un 30% este año. Pero eso no es nada lógico, pensar que sea así. Este año no podemos pensar que va a ser un año normal de crecimiento de beneficios. Lo más probable es que, como calculan los beneficios, como calculan los analistas, los beneficios crezcan a doble dígito. De hecho, el consenso ahora estima un 18% de subida de beneficios. Y entonces, si lo cuadran con ese 18% y somos un poco más generosos y llegamos hasta un más 25 en este año, y lo ponemos en una expansión de múltiplos, que suele pasar cuando se aceleran los beneficios, pues decimos, bueno, sería muy normal que viéramos que la bolsa estuviera en este rango, en una caída de máximo el 25 y tuviéramos subidas muy ligeras. Lo que descuenta el mercado, la mayoría de analistas y estrategas, lo que calculan que va a pasar es que va a haber un crecimiento de beneficios del 18%, pero que va a haber una expansión de múltiplos. Y esa expansión de múltiplos ya nos arroja crecimientos para este año. Y eso realmente puede pasar.
Ahora hagamos un ejercicio, un paso más. Como este 2021 va a ser tan raro, igual que lo fue el 2020, lo que pasó en el 2020 es que los inversores se fueron a pensar ya en el 2021 y se olvidaron de 2020 porque era muy difícil tomar decisiones en un entorno tan anómalo. Este 2021, como será un entorno también bastante anómalo, muy probablemente entre que aún estamos confinados y lo que nos falta hasta que desconfinemos, y entonces habrá un rebote que será por encima de lo normal, saltémonos el 2021 otra vez y vayamos al 2022. Y entonces sumemos el crecimiento de beneficios del 2021 y del 2022. Y entonces, si los analistas tienen razón, y puede tener sentido, debería de haber un incremento de beneficios del 36%, ahora el consenso calcula un 18% cada año, y si hay una expansión de múltiplos, y fíjense que eso es lo que de verdad hace falta. Lo que de verdad hace falta no es acertar el crecimiento de beneficios, a no ser que sea estratosférico. Si eso no pasa, si tenemos un crecimiento de beneficios generoso, normal, en un rebote, lo que necesitamos para ganar dinero en bolsa es una expansión de múltiplos, y eso es lo que descuentan los defensores de esta tesis, que es que con tipos de interés cero, entonces debe de haber más interés en la bolsa, entrará más dinero y habrá una expansión de múltiplos en los activos de bolsa. Y la renta fija, y si hacemos ese mismo ejercicio en la renta fija, y hemos cogido renta fija corporativa de máxima calidad, y calculamos qué nos pasaría si compramos ahora un bono típico a 5 años, que es lo que se suele usar de referencia, en entornos de tipos de interés, que es el eje horizontal, y en contracción de spreads de crédito, que es decir, lo que nos pagan de más respecto al bono alemán por tener ese riesgo de una empresa en vez de un gobierno. Y lo que nos pasará es que perderemos un 0,25% si no cambia nada. Para ganar dinero en la bolsa, en renta fija, para ganar suficientemente dinero, tendría que haber una caída de tipos de interés muy importante, cosa que no parece muy lógica si descontamos que debería de haber más tarde o más temprano una recuperación económica importante, y debería de haber una contracción de spreads de crédito, que tampoco es muy lógico pensar que una emisión corporativa acabe cotizando exactamente igual que un gobierno, y menos que el alemán. Entonces, lo que nos vemos es que la renta fija, como decíamos antes, por supuesto sigue arrojando oportunidades puntuales, y que hay que ser más selectivo que nunca, pero en general, en agregado, supone mala alternativa a la renta variable. Más aún si añadimos la inflación. Cada inflación, cada uno de nosotros tenemos la nuestra, depende de lo que solemos comprar con nuestro dinero en nuestra cesta de gasto habitual. Y esa inflación no es la que sale el IPC, que ahora mismo son bajísimos, es bastante superior. Pero imaginemos que el 2% al que aspiran conseguir los bancos centrales se acaba cumpliendo, entonces invertir en renta fija a medio plazo, lo que nos pasa es que acaba habiendo un rendimiento que no es nada atractivo. Muy mal tampoco nos puede ir, porque al final recordemos que los bancos centrales están ahí detrás sosteniendo la situación. Vamos a la segunda tesis, y acabaremos reflexionando sobre todo en conjunto, pero como ven no faltan argumentos para la primera, esa tesis más optimista, alcista. La segunda defiende de que hay muchos excesos construidos en el sistema. Uno, y reflexiones al respecto de la economía. La pandemia no puede ser gratis. La pandemia ha causado un daño que las primeras medidas, las medidas oficiales del daño que ha causado, supone unos 10 trillones de dólares que se han perdido respecto a lo que hubiera pasado si no hubiera habido pandemia, contando el 2020 y el 2021. Si esas estimaciones son correctas, se ha volatilizado el país de 153 países, y con esos 10 trillones nos podríamos comprar las 10 compañías más grandes del mundo, que incluyen a Amazon, Apple, Saudi Aramco, Alibaba, etc. Con lo cual no estamos hablando de poca cosa, además de la reflexión de que la pandemia va a dejar secuelas en negocios que no van a poder volver a abrir, porque el daño ocasionado por este cierre económico durante todos estos meses, pues a algunos sectores les va a costar recuperarse y van a salir lesionados del asunto. Y además esta pandemia no se ha acabado, cosa que huelga no hace falta recordar, porque estamos aún en plena tercera pandemia y porque las restricciones a la movilidad son globales y muy extendidas, aunque aquí, otra vez recordar, tenemos de ser un poco optimistas, porque a pesar de que el ritmo de vacunación es lento en muchos sitios, en otros es suficientemente rápido, o debiera de acabar siéndolo, como en Estados Unidos, en China ni lo necesitan, Inglaterra,
Emiratos Árabes, toda la zona de Middle East lo lleva bastante avanzado, y esperemos que a medida que se solucionen los cuellos de botella, Europa, y por la parte que nos toca, y el resto del planeta, vaya cogiendo a los más aventajados y podamos dejar esta pandemia atrás. Pero de momento sigue ahí las restricciones, y eso tiene un impacto sobre el crecimiento económico, y lo va a tener en el crecimiento a esperar para este 2021. El mercado que ha puesto en precio, aquí tienen un gráfico a la izquierda que clasifica por percentiles la situación económica de mejor a peor desde 1880 hasta hoy, y estamos en una de las peores situaciones económicas que jamás se han visto en los últimos 150 años, y a la vez estamos en el mercado más caro, que es el gráfico que tienen abajo a la derecha, el mercado más caro que ha habido en estos últimos, o de los más caros que ha habido estos últimos 100 y pico años. Y luego hablaremos de lo de las valoraciones, porque tiene muchos matices, pero en cualquier caso nos obligaría a reflexionar de que tal vez el mercado ha corrido muy deprisa a poner en precio cosas que tal vez pasen, seguro que sí, pero lo ha hecho más deprisa de lo que es normal. Los beneficios empresariales, alguno podría responder, sí, bueno, eso es economía, pero es que la economía no está bien representada por el Standard & Poor's 500, donde tienen Microsoft, Apple y compañía, que a ellos les va muy bien, les ha ido muy bien durante esta pandemia, y a la economía, por supuesto, le ha ido muy mal. Es muy buena reflexión. Para responder a eso, le pongo este gráfico, que lo que nos viene a decir es que se han perdido 2 años de beneficios enteros. Es decir, lo que se esperaba que tendríamos en marzo del 2020 lo vamos a tener en marzo del 2022, en cuanto sumas a todas las bolsas mundiales y todos los beneficios mundiales. Con lo cual, digamos que el lastre tal vez sea menor que en lo económico, pero en lo que representan los beneficios empresariales no es para nada desdeñable. Y luego está la teoría que sustenta la primera tesis de que tipos más bajos conllevan múltiplos más altos, y eso no tiene evidencia histórica. Y aquí les pongo un ejemplo. Ponen el gráfico a la izquierda la evolución de los tipos de interés a largo plazo de los Estados Unidos de los años 90 hasta la actualidad. Se ve claramente que es una línea descendiente, los tipos de interés han ido cayendo durante décadas ya, y sin embargo, si uno creyera que tipos más bajos llevan a múltiplos más altos, deberíamos de haber una línea en dirección contraria en el múltiplo, es decir, una línea alcista con múltiplos, es decir, veces beneficios que pagamos cada vez más caros, y eso no es así. Lo que hemos visto es que de media la bolsa ha estado a 17 veces, como hablábamos antes, y está más cara cuando la gente está más entusiasmada y más barata cuando está más pesimista, pero no está relacionado con los tipos de interés, al menos estadísticamente. Y de hecho aquí les añado un gráfico que explica relaciones estadísticas entre tipos de interés reales, es decir, descontado a la inflación, y múltiplos, y lo que se ve es que entre el menos 1%, que es más o menos donde estamos ahora, y el 5%, 4% de tipos de interés, no hay relación. Hay muchísimas observaciones que están por arriba y por abajo de la regresión, y cuando tenemos tipos de interés reales muy bajos, lo que pasa es que los múltiplos caen, no suben, y eso, tipos de interés reales bajos, significa que hay inflación normalmente, y eso suele querer decir que las empresas no son capaces, o no todas las empresas son capaces de trasladar el incremento de costes a incremento de precios, y por lo tanto se reducen sus beneficios. Y por el lado derecho, cuanto más los tipos de interés reales son más altos, entonces sí, la renta fija suele ser una muy buena alternativa a la renta variable, y hace que la gente quiera pagar menos por la renta variable. Cuando todo está caro, porque uno de los argumentos de la primera tesis es que la renta variable está atractiva porque la renta fija está cara, es que lo que pasa es que la renta fija está aún más cara que la renta variable. Aquí tienen un gráfico desde 1800 hasta hoy, donde cogiendo la muestra de 15 países desarrollados y tomando un 60% de renta variable y un 40% de renta fija, carteras diversificadas, lo que pasa es que ahora, nunca antes había estado esa combinación tan cara. Diversificar en renta fija tal vez no sea tan útil como lo había sido en el pasado. Las valoraciones son importantes. Aquí le dejo, una reflexión que tenemos que interiorizar es que no una cosa por ser extremadamente buena, ya da igual lo que pagues por ella.
Les hemos añadido un gráfico en donde están los tres líderes, la anterior explosión, tres líderes tecnológicos. Ahora estamos hablando mucho de muchos títulos tecnológicos relacionados con la nueva economía que tienen el favor de los inversores. Pues en las finales de los años 90 algo así pasó. Cojamos tres líderes y que se han demostrado líderes 20 años después, que son Amazon, Cisco y Microsoft. En lo suyo difícilmente tienes nadie que sepa hacerlo mejor. Y lo que viste es que si compraste el día que tocaron máximos la burbuja de los años 90, la burbuja TMT, en Cisco aún no has recuperado el dinero, Microsoft tardaste 14 años y el que mejor te fue, que fue en Amazon, tuviste que esperar 10 años a ganar dinero si compraste a un precio equivocado, con lo cual las valoraciones debemos interiorizarlos en la reflexión de dónde y cómo invertir. Otro ejemplo de valoraciones siendo importantes es que entornos en los cuales una cartera diversificada tarda en hacerlo bien son frecuentes en la historia. Hemos puesto aquí otra vez, desde 1900 hasta hoy, una combinación de renta fija y renta variable. ¿Y cuántas décadas se han perdido? El que invirtió en determinado día, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar a volver a ganar dinero? Y como ven, hay periodos muy frecuentes en los cuales invertir en general, hablo porque siempre hay oportunidades, pero invertir, digamos, en dos ETFs que representan al mercado entero de renta variable y renta fija, pues puede requerir mucha paciencia si no somos selectivos. Y luego, otra reflexión adicional para los que defienden esta tesis es que suele ser muy rentable, mucho más rentable invertir cuando la gente lo ve negro que cuando todo el mundo lo ve de color de rosa. Aquí tienen un indicador que luego mi compañero Luis seguro que profundizará porque usamos para gestionar otros productos, pero es un indicador que lo que hace es intentar medir el grado de optimismo que hay entre los inversores, y lo que tenemos es una zona donde el optimismo prevalece entre la mayoría de inversores. Están poniendo en precio en definitiva a los mercados que nada puede salir mal. Realmente nada puede salir mal, ideas tenemos unas pocas y eso no significa que creamos que estas ideas pueden pasar. Lo que estamos defendiendo es que vayan a pasar, quiero decir, lo que digo es que sin ser probable son posibles y que invertir al máximo y invertir como si nada pudiera salir mal, si algo sale mal, puede ser una mala decisión. Están pasando cosas un tanto extrañas últimamente. Tenemos seguro, puede que luego si hacen una ronda de preguntas preguntarán seguramente sobre estos casos de gente que se asocia vía blogs y que invierte y hace que empresas que aparentemente no parecen muy saludables suban centenares por ciento. Una cosa que ha pasado, eso es un ejemplo pero es la democratización de acceso a los mercados vía plataformas como Robinhood, donde las comisiones son negligibles, pues está causando situaciones un tanto extrañas. Les pongo un ejemplo, que el año pasado leía un hedge fund, otra vez un inversor de estos brillantes que deberíamos todos intentar leer, esta gente que piensa muy bien, que explicaba que había recibido un currículum de un niño de 13 años, que le había enviado su cartera y cómo de bien lo estaba haciendo y que quería que lo contratase porque tenía un track record genial. Cuando los niños de 13 años hacen trading, deberíamos de pensar que eso es demasiado generalizado. Normalmente el mercado retail es el último que lleva a los activos y suele ser el principio del final. No estoy diciendo que sea el caso, puede ser que esto sea estructural, pero nos debe hacer pensar como mínimo. Número de salidas a bolsa, este año pasado salieron 454 empresas a cotizar nuevas, esas capitalizaban 170.000 millones, y eso es un 170% o un 70% más, la cifra, un 70% más, perdón, un 70% más del anterior récord. El anterior récord fue de 1999, de la anterior super burbuja de la que veníamos. Eso no significa tampoco que estemos en burbuja, de hecho tengo mis dudas al respecto, pero en cualquier caso otra vez nos debe servir de alerta. Pueden salir preguntas sobre Tesla, es típico cuando hemos hecho estas presentaciones. Tesla, que ha subido una barbaridad, vale más Tesla ella sola que los dos siguientes mejores fabricantes del mundo, es Volkswagen y Toyota. Y también fabrican coches eléctricos. De hecho, vende más coches eléctricos este 2021. Se espera que vendan bastantes más coches eléctricos Toyota y Volkswagen. Pero Tesla capitaliza mucho más. De hecho, por lo que vale Tesla, te puedes comprar 12 fabricantes que venden 43 millones de coches cuando Tesla solo vende medio. ¿Es el futuro Tesla? Tal vez, muy probablemente, pero ya está puesto en precio. ¿Desde aquí se puede ganar mucho dinero?
Tal vez, otra vez, no somos adivinos, pero nos debería despertar cierta prudencia cuando hay semejante exuberancia tal que Tesla sube un 800% y su presidente, de una empresa que el año pasado, en 2019, tenía pérdidas, su presidente es la persona más rica del planeta. Este presidente hizo un tuit diciendo que recomendaba usar Signal. Signal, él se refería a un sistema alternativo a WhatsApp, pero hay una empresa que se llama igual, se llama Signal Advance, que tiene una persona registrada como empleado, que es el mismo presidente, y que está en pérdidas, y subió, o sea, se multiplicó por 60 en 3 días, con un tuit que estaba claro que no se refería a esta empresa. Son síntomas otra vez de excesos y ejemplos nos sobran al respecto. Y los que defienden esta tesis o los que pueden pensar que hay que tomarse las cosas con mucha más prudencia de lo habitual, hay otro argumento adicional, que es que aunque se equivoquen, lo importante muchas veces no es ser el primero de la clase, sino sobre todo no ser el último. Les pongo aquí un ejemplo, y es un ejemplo real en cuanto al mercado, es el MSCI World desde el 2008, un ejemplo de dos fondos. Uno lo hace siempre mejor que el mercado cuando los mercados suben, y el otro lo hace siempre mejor cuando los mercados caen, pero es siempre el último cuando los mercados suben. Ese fondo que es peor cuando los mercados suben, y el mercado subió 9 de 13 años, es al final, si ustedes tuvieran que escoger entre estas tres opciones, un ETF del mercado, el fondo prudente o el fondo que lo hace siempre bien cuando sube, y la mayoría de los años la bolsa sube, el resultado es que es mucho peor. El mejor fondo es el que no cae en los años malos, que como ven este es un resultado de la suma compuesta de los rendimientos que tienen aquí. Ser prudente tiene premio si no lo eres más de la cuenta. Estar todo en liquidez tampoco tiene sentido. Reflexiones, y voy terminando con mi parte, reflexiones acerca de invertir en máximos, porque debemos invertir, y luego vemos las conclusiones, pero debemos de tener mucho cuidado. Hay una recomendación generalizada de que se invierta en value entendido como que al final no deja de ser pues todas estas industrias, sectores que se han quedado atrás y que parecen o aparentemente están baratas, y ahora hablamos de eso, sobre todo porque lleva más de 13 años sin hacerlo bien, haciéndolo peor que el growth, que es invertir en estas industrias de crecimiento mucho más fuerte que la media. Lleva un 200% de rendimiento menos en 13 años invertir en estilo value que en estilo growth. Pero yo les aconsejaría que huyéramos de etiquetas. Cualquier inversor, llámese value, llámese growth, llámese como quiera, si no es un especulador, lo que siempre intenta es invertir en algo que lo que paga va a obtener más que lo que paga, es decir, el valor es superior a lo que está pagando. ¿En qué situaciones nos podemos encontrar en lo que eso esté sucediendo este 2021 y para intentar orientarnos y entrando en materia? Tenemos cíclicas, que suelen ser compañías que cotizan por debajo del valor cuando el ciclo se tuerce, pero sabemos que ningún ciclo es eterno, ni el alcista ni el bajista, pero estamos más tiempo creciendo que decreciendo, y cuando se tuerce el ciclo lo que hay que hacer es aprovechar, comprar, cerrar los ojos y esperar a que el ciclo recupere su tono normal para ganar dinero. En el 2021 tenemos la suerte de saber que el ciclo se va a recuperar sí o sí, porque depende de unas vacunas que sabemos que existen y que funcionan, y que si no serán 3 meses, serán 6 y si no 9, pero tarde o temprano esta recuperación va a acontecer y va a ser seguramente muy violenta en lo económico. Y por lo tanto, este estilo debería de tener sentido. Lo que aconsejamos es cautela, porque como decíamos antes, el punto de partida es que las bolsas están por encima de donde estaban antes de la pandemia, es decir, hay muchos títulos que, a pesar de ser cíclicos y a pesar de haber sufrido en beneficios y de estar sufriendo en beneficios la situación generada por la pandemia, no cotizan mejor que antes de la pandemia, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de que la oportunidad realmente lo sea. Hay problemas temporales, es decir, tenemos situaciones en las que algo se tuerce en la empresa, y esa situación es temporal, se está torcida pero se va a arreglar, o esa es la confianza que tiene el que invierte aquí porque ha destinado mucho tiempo a entender qué es lo que se ha torcido y por qué se va a arreglar. Ahí lo que hay que tener es un estómago de hierro, porque puede arreglarse, a veces no se arregla, pero si lo has hecho bien se arregla, y entonces estás invirtiendo a precios sensacionalmente atractivos y se gana mucho dinero, y sin duda la pandemia ha dejado unas cuantas de estas situaciones. Lo único que otra vez debemos de ser extremadamente cautelosos, porque alguna de estas situaciones va a acabar torcida de verdad, y invertir a cualquier precio, aunque parezca muy barato, puede ser una mala inversión. Luego tenemos empresas que están baratas, pero con razón, digámoslo así.
Son empresas cuyo valor, en vez de ser algo que es más o menos estable, se va destruyendo en el tiempo. Y de esto el 2020 nos ha dado ha acelerado cosas que estaban pasando ya desde la década pasada, y es que nos encontramos con una disrupción digital tremenda. Todos hemos usado mucho más, estamos de hecho haciendo un webinar en vez de hacer la reunión presencial como hacíamos normalmente en Valencia, Barcelona y Madrid. Y no hay ningún problema, todos nos hemos acostumbrado al Zoom, al Teams, etc. Eso no es solo Zoom y Teams, van a cambiar muchísimas otras cosas. Hay industrias que se han quedado atrapadas en el mal lugar y cuyo valor va a ir desapareciendo en el tiempo, se va a ir comprimiendo en el tiempo, y algo que aparentemente pueda parecer barato y que uno, medido en el tiempo, y donde ven, tienen ahora, donde ven aquí que marcamos, perdón, comprar aquí puede parecer que está barato porque está por debajo del valor. Bueno, si no se vende a tiempo puede resultar tóxico, porque invertir y esperarse pues puede acabar siendo mal negocio. Perdón, ahora se me ha ido esto. Aquí. Perdone. Y la última opción es empresas de crecimiento, que es, otra vez, resultas, traducido al 2021 a resultas de la situación en la cual muchas empresas están no en el sitio incorrecto, sino en el sitio correcto, y están, a pesar de que puedan parecer caras, su negocio va a crecer tanto en el tiempo que no lo están en verdad. Pero eso también es muy peligroso, porque aquí cotizan todos como ganadores, con tal tengas la etiqueta ahí e-commerce, o tengas algo que esté relacionado con negocios en la nube, o todo esto que se ha puesto tan de moda y que los inversores intentan buscar porque entienden que el mundo está cambiando. Pues hay unas cuantas cosas, unos cuantos que cotizan como ganadores y que no lo van a ser, y entonces estás comprando no aparentemente caro, estás comprando muy caro. Conclusión: hay que ir mucho en cuidado, muy con cuidado. Creamos o en una tesis o en la otra, tenemos que entender que el mercado ha ignorado en muchos casos los efectos negativos de la pandemia, seguramente con razón, porque desaparecerá, pero hay que ir con cuidado porque no todo está barato, más bien lo contrario. Mucho de lo que está barato, o unas cuantas cosas de las que están baratas, lo están con razón, porque están en el sector incorrecto, o están en un negocio incorrecto, o porque no han sabido transformarse, o porque no sabrán transformarse y aún no lo hemos visto, pero vayamos con cuidado también por ahí. Hay compañías caras que lo son solo aparentemente, y que, a pesar de que parezcan por múltiplos que eso no debiera comprarse, está barato cuando le das el tiempo suficiente. Pero también hay compañías que cotizan como ganadoras y no lo serán, y eso es muy peligroso para invertir. ¿Cómo lo hacemos en la gama Active Allocation para enfocar ese entorno, la gama Active Allocation? Porque es la parte, hablo de esta en primera persona, porque es la parte que gestiono directamente, pero vaya, se hace extensivo en general. Nosotros en la gama Active Allocation, la solución en la que creemos ya desde hace tiempo, no antes de la pandemia, es invertir en calidad. Eso nos permite dormir bien por la noche, eso hará que seguramente tengamos retornos más bajos este año, porque es muy probable que el value lo haga muy bien este año, y nosotros en empresas que solo estén baratas no vamos a invertir. Necesitamos empresas que sean atractivamente valoradas por alguna de las circunstancias anteriores, pero sobre todo que sean de elevada calidad, y de que si las cosas se tuercen estemos seguros que van a sobrevivir este entorno y otros que puedan venir a futuro. El precio debe ser razonable. Hemos visto que la mejor compañía al precio equivocado es una mala inversión. Queremos compañías con crecimiento estructural de beneficios, queremos esas que la línea es ascendente de los beneficios, porque esa línea ascendente hace que, si nos hemos equivocado al comprar demasiado pronto porque está un pelín demasiado caro, pues con el tiempo acabará poniéndose al lugar, porque el incremento de beneficios es estructural. Y otra vez, no creemos en los adivinos, por lo tal, las apuestas son limitadas, no tenemos ninguna apuesta que nos pueda destruir la cartera, y se construyen gradualmente. Dicho esto, primera tesis, segunda tesis, una muy alcista, otra no tanto. Respuesta final, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué nos aconsejan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dependen básicamente de cuál de las tesis le haya convencido, porque otra vez son las dos perfectamente válidas. A los que la primera tesis les ha convencido más que la segunda y creen que la bolsa solo puede subir, lo que tienen que hacer es invertir en renta variable pura. Ahí les recomendaría, y mi compañero Luis luego explicará otros productos que son también compatibles con esta recomendación, pero otra vez hablo de los que me tocan en primera persona, en la parte que me toca. Les recomendaría que usaran
productos en los cuales se invierte, como les acabábamos de explicar, con calidad elevada, buscando oportunidades, pero siendo muy selectivos, todo no vale, etcétera, etcétera. Y tenemos de la gama Active Allocation, de la cual gestiono directamente, tenemos el Dynamic, que es un mixto con 4 estrellas Morningstar y con muy buena puntuación en SG, porque nos preocupa muchísimo que todo nuestro producto sea verde, que tiene rendimientos demostrados en el tiempo y que invierte en esta tesis. No es growth, no es value, es calidad. A buen precio o a precio que creemos que es interesante, y tenemos un fondo recién sacado que invierte en directo, ya no es fondo de fondo, sino que invierte en títulos directamente, otra vez con todas las tesis, con todo lo que le acabamos de explicar en el punto anterior. Puede que les haya convencido más la otra, la de decir, no, es que esto está fatal, se va a ir todo hacia el sur, ¿no? Hacia abajo. Y a esos les recomendaríamos que no se fíen al 100% de la renta fija, porque la renta fija invertida sin escoger, escogiendo está muy bien y hay oportunidades aún y necesitan asesoramiento para escoger qué emisiones o qué segmentos son interesantes aún, pero es probable que haya una subida de tipos de interés tarde o temprano en la parte larga de la curva y que los rendimientos no sean los más atractivos. Tampoco van a ser nada tóxico, pero no va a ser muy atractivo, muy probablemente. Nuestra solución es el Active Allocation Conservative, que lo que hace es no invertir hasta que no hay muy buenas oportunidades. Está en liquidez y si hay alguna accioncita que es interesante o algún bono que es interesante, pero en individual va picoteando lo que es extremadamente interesante. Si no, pues estamos en liquidez esperando a que vuelvan a haber buenas oportunidades, y el objetivo aquí es arrojar rendimientos positivos cada año, y de momento lo hemos conseguido los 3 años que llevamos, haciendo eso, no estando permanentemente invertidos en nada, sino invirtiendo solo en las oportunidades que nos parecen muy obvias. Si no, no lo hacemos. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que ni una cosa ni la otra, porque los adivinos no existen y no sabemos nosotros si va a tener razón los de la primera tesis, los de la segunda o la de en medio. Seguramente la mejor solución para los que crean que la situación como mínimo aconseja prudencia, y me refiero sobre todo a ese último ejemplo que les ponía, que ahora lo importante es no ser el último. Les recomendamos una solución mixta. La parte la que gestionamos nosotros directamente es el Active Allocation flexible, que otra vez está arrojando rendimientos muy buenos, y que, por intentar explicar un poco ese posicionamiento en el que estamos aquí, ya que es la solución que recomendamos, o una de ellas que recomendamos, que es soluciones mixtas, estamos invertidos por debajo, estamos invertidos en la renta variable, sí, un 33% por ser exactos, muy por debajo de lo que podríamos estar invertidos, pero a pesar de eso lo estamos, porque los de la primera tesis pueden tener razón. Si las bolsas suben, si los activos de riesgo suben, vamos a ganar menos dinero que los demás, pero vamos a ganar dinero, y sobre todo, si las cosas se tuercen, tendremos capacidad de aprovechar esa situación, porque normalmente las mejores oportunidades son cuando las cosas se tuercen. Este fondo estaba invertido el año pasado al 30% al empezar el año, no porque supiéramos nada de ninguna pandemia, sino porque nos parecía que las cosas estaban un poco caras, y terminó invertido por encima del 60, casi el 70% en marzo. Tampoco porque supiéramos que el marzo iba a ser el mínimo, al revés. No pensaba para nada, hubiera dicho que la recuperación sería tan rápida, pero sí que pensábamos que era, sí, con paciencia, una oportunidad muy buena para invertir, y la aprovechamos. Y otra vez, cuando las subidas fueron muy importantes, la deshicimos. Son carteras globales, todas las que gestionamos, no nos ceñimos a ninguna geografía, nos invertimos en las que nos parecen atractivas, y una que nos parece atractiva es Asia, que tiene un peso significativo dentro del total de la renta variable. Y luego en la sesión de preguntas o en individual, si alguien quiere dirigirse a nosotros, contestamos todo lo que haga falta. Por terminar y dar tiempo a mi compañero a poder hablar, que siempre me extiendo demasiado, ideas que me gustaría que sacaran de lo que acabamos de explicar. El 2021 no es un año fácil, es, de hecho, yo diría que es de los más difíciles a los que nos hemos enfrentado, y mira que estas últimas décadas ha pasado de todo, pero es mucho más fácil invertir cuando todo el mundo está asustado y todo el mundo lo ve negro, que cuando todo el mundo lo ve tan favorable como ahora, y más cuando estamos en medio de una pandemia que ha causado muchas situaciones anómalas, digámoslo así, y en medio de una disrupción digital que se ha acelerado, como intentábamos explicar antes, genera un entorno de inversión muy complejo, que no quiere decir que no haya que invertir, quiere decir que hay que invertir con mucho cuidado, porque la primera tesis, la de que la bolsa solo puede hacer que subir, está muy bien argumentada, no le faltan argumentos para nada, con lo cual ¿puede seguir subiendo la bolsa? Sin duda sí. Lo que pasa es que la ley de la gravedad de las valoraciones termina por
es como la ley de la gravedad de los mercados financieros, ¿no? Al final un avión vuela hasta que se acaba el combustible. No es una situación fácil en la que invertir ahora y por lo tanto tarde o temprano pueden haber correcciones. Ahora bien, ¿cuánta paciencia tiene usted? ¿Puede esperar hasta que hayan correcciones? No se lo aconsejamos. Hagamos un punto intermedio como explicábamos antes. Y los extremos no son buenos, y eso lo creemos a pie juntillas. No es bueno intentar adivinar cuándo la bolsa va a caer o cuándo la bolsa va a subir. Hagamos puntos intermedios y usemos a la bolsa a nuestro favor. Si la bolsa cae mucho, compremos más. Si la bolsa sube mucho, seamos un poco más prudentes, pero no nos vayamos nunca ni a 0 ni a 100. Muy selectivos y sobre todo un consejo, les haya convencido lo que he dicho yo o que hemos dicho en representación del grupo y lo que explicará Luis o no, busquen gestores que se preocupen del riesgo además del rendimiento. El rendimiento es muy importante, pero en el entorno en el que estamos no va a valer todo y es importante que tengamos una dosis de prudencia y de extra cuidado al seleccionar dónde invertir. Y esa es la parte que tocaba por mi lado. Le cedo la palabra a mi compañero Luis Buceta, que les ampliará opciones perfectamente válidas dentro del entorno que acabamos de explicar para que tengan más donde escoger a la hora de posicionar sus inversiones. Bien, pues siguiendo un poco con el hilo conductor de David, también queríamos presentar 3 productos que actualmente, de los cuales además la gran mayoría los conocéis, de 2 diferentes tipologías de riesgo. Los 2 primeros son especialmente más del lado conservador y el tercero pues más de renta variable. Son muy distintos los 2 conservadores entre sí. El primero es pura renta fija, es el Fondo Alcalá Institucional. Se llama institucional porque el objetivo inicial cuando se lanzó era dar una solución de inversión a mutualidades y compañías de seguros que, bueno, con una gestión un poco más activa y menos tradicional a la que solían hacer antiguamente, de pura gestión casi de tesorería, repos, letras del Tesoro y bonos del Estado, que ahora son prácticamente ininvertibles. Y esto es un fondo que invierte en renta fija, principalmente ahora mismo corporativa, por aquello de que es el único sitio donde poder coger algo de rendimiento y sobre todo además con el paraguas del Banco Central Europeo en este caso, porque es un fondo que invierte exclusivamente, bueno, prácticamente la totalidad en renta fija euro. Bueno, pues con cierta capacidad de no asustar demasiado dentro del programa de compras que hay actualmente con el Banco Central Europeo. El rating medio de la cartera es BBB, con lo cual de media pues está en grado de inversión, con una duración de unos 3 años para poder más o menos conseguir una TIR media de la cartera decente para, bueno, pues tener un rendimiento positivo y sobre todo que actúe pues en momentos en los que los mercados se asustan, pues normalmente incluso no solo los bonos del Tesoro, sino también la renta fija corporativa y especialmente en grado de inversión suele actuar de activo refugio. El fondo pues, ha tenido un comportamiento especialmente bueno. Aquí se presenta un gráfico de la rentabilidad del fondo con la línea blanca, comparación con un índice agregado de las emisiones en Europa de este tipo que utilizan este tipo de fondos, donde se ve que bueno, pues hubo un momento muy malo durante marzo que afectó a todo tipo de activos financieros. El fondo cayó bastante menos con esa gestión activa que se realiza, cayó menos que lo que caía en los mercados y luego recuperó lo mismo y acabó con una rentabilidad positiva de algo más del 3%. Bueno, ahí lo ven, hemos empezado el año también algo en positivo, año 2020 positivo con casi un 3,2%. Y bueno, pues según los rankings de Inverco, pues salimos en el primer cuartil tanto el año pasado como a 3 años y a 5 años con la verdad que muy bien posicionados en este sentido. La segunda alternativa, que ya la conocéis, que es el Alcalá Gestión Flexible Sostenible. Este es un fondo distinto, es un fondo de retorno absoluto en el que tiene una gestión, un filtro dentro de la toma de decisiones sostenible. Se siguen criterios, como ya se saben, de ESG, que no solo era una tendencia importante que venimos viendo de los últimos 4 o 5 años, sino que además este año pasado, 2020, pues ha incrementado la tendencia, la intensidad e incluso hasta con los objetivos que tiene Europa, dentro además encuadrados del programa de recuperación del que hemos hablado en
en anteriores ocasiones, pues va a venir con un foco de sostenibilidad importante. En este caso, el fondo pues, le ha dado Morningstar los 5 globos, que es la máxima categoría en cuanto a sostenibilidad, y MSCI, que también da su propia rating, su propia calificación, también nos da AA, que es la parte pues, mejor del mercado. Es decir, que al final las inversiones que hay subyacentes pues, que cumplen con todos esos criterios que se exigen de cara a una inversión sostenible. Este fondo, como sabéis, es de retorno absoluto, tiene un objetivo de rentabilidad de Euribor más 2,5%. La filosofía es estar básicamente invertido en renta variable, pero gestionar el nivel de exposición neto en renta variable con futuros dependiendo del nivel de riesgo que percibimos en los mercados financieros a través de ese índice que ha presentado antes David de complacencia. En los momentos en los que los mercados suben, pues el índice de complacencia se mueve hacia abajo y se puede meter en terreno de venta, que es la zona rosa. En la medida que los mercados están asustados y tienen caídas fuertes con incrementos de volatilidad, cuando el mercado, los inversores institucionales en general están especialmente asustados, pues nos suele dar niveles de compra. De hecho, pues se ve como durante la caída que hubo, está puesto el Standard & Poor's 500, por la misma razón que comentó David antes, al final es prácticamente el índice que lidera las bolsas mundiales. Con las caídas fuertes de marzo, el indicador se metió rápidamente en compra. Hubo un momento en el que había que sufrir un poco. Esto al final también representa una característica que yo creo que es importante, que es intentar eliminar el riesgo gestor, el riesgo, porque nosotros mismos somos también enemigos de nuestras propias decisiones cuando las cosas se ponen como se pusieron en finales de febrero o marzo del año pasado. Marcó niveles de compra, con lo cual, predijo que pues el mercado eventualmente iba a recuperar, y conforme iba alcanzando los niveles máximos se fue metiendo en zona neutral el indicador, y después de la noticia de la vacuna de Pfizer, de Moderna, que empezó desde noviembre del año pasado a tirar fuerte el mercado, ese nivel de complacencia que estaba comentando David anteriormente lo recoge así el indicador y metió en terreno de venta. De hecho, hemos empezado el año con exposición neta negativa. El fondo puede tener hasta un máximo de un 50% invertido en renta variable neto y un mínimo de un menos 10. Hemos estado a niveles del 2% negativo. La semana pasada, este lunes, nos dio señal de incremento de algo de exposición a renta variable, con lo cual salió de ese terreno de venta, pero bueno, con el comportamiento de esta semana, pues ya veremos a ver qué ocurre, porque lo hacemos todas las semanas, cada lunes, dónde nos mete, ¿no? Entonces, estas cambios en los niveles de complacencia del indicador al final repercuten en que pues, el nivel de exposición neta a renta variable, pues como veis, es una gestión muy activa que pasa cuando empezamos la estrategia a finales de 2018, principios del 19, totalmente invertidos, pero unos meses después ya se vende absolutamente todo, y bueno, pues se ve cómo ha ido bajando y subiendo el nivel de exposición, provocando que la línea de evolución del fondo pues sea razonablemente estable. Evidentemente, hasta que ocurre esto de la pandemia, donde además, con motivo del incremento de volatilidad que superó el 40% que tenemos como límite para intentar mantener ese nivel de volatilidad máximo que no supere un 4%, como aparece aquí como para que se pueda categorizar como fondo de bajo riesgo. Y bueno, pues en cuanto a la volatilidad más o menos recuperó cierta normalidad, pues volvió a marcar inversión al máximo, y ahora mismo, como os comentaba, bueno, pues hemos pasado pues prácticamente un mes con exposición neta negativa, y recientemente la hemos subido a niveles cercanos al 10%, en concreto un 7%. Esto provocó que el año pasado pudiéramos cerrar en positivo, muy poquito, pero por lo menos recuperar todas las pérdidas. Este año ha empezado razonablemente bien, gracias también a ese posicionamiento neto negativo. Y bueno, desde inicio de gestión, pues la verdad es que la rentabilidad supera con creces el objetivo de rentabilidad. Y ya como contraposición a estas estrategias más conservadoras, tenemos, como ya sabéis, porque lo vamos actualizando todos los años, un fondo puro de renta variable. La renta variable
independientemente a lo mejor bueno, pues del riesgo que se quiera asumir, dependiendo del momento del mercado, también tiene un componente de actitud. Un componente de, bueno, pues como no sabemos qué puede ocurrir con los mercados financieros y en general las narrativas en muchos casos algo negativas hacen que mucha gente se comporte de estar completamente fuera del mercado. Por eso David recomendaba que las decisiones drásticas no son las más adecuadas en muchos casos, porque después de un año como el final del 2018, que si recordáis hubo unas caídas de más del 20% en el último trimestre, y con bueno, pues una incertidumbre brutal sobre el inicio del 2019, pues llegó un año en que las subidas pues superaron el 20% y en algunos casos llegaron casi a un 30%, ¿no? Entonces, un año como 2019, ¿quién se lo iba a esperar? Entonces, si uno no está invertido porque está asustado, pues se pierde este tipo de años que al final son fundamentales. Otra cosa es estar más o menos invertido, pero la realidad es que estar fuera de un activo real como la renta variable en un entorno actual, estar completamente fuera no merece mucho la pena. En concreto, el Alcalá Acciones, ya lo conocéis, cumple con los requisitos que comentaba también David. Aquí es una filosofía de inversión que compartimos en todo el equipo de inversiones, que es el tema de la calidad de las buenas compañías. En este sentido, además, con un foco de dividendo, como sabéis, es un fondo con gestión guiada por dividendo, pero no un dividendo como el de las compañías de calidad a veces dudosa, es decir, de las que vayan destruyendo valor pero generan mucha caja y entonces pagan buen dividendo, pero ese dividendo al final va detrayendo el valor neto de la compañía y la compañía pues apenas se mueve en bolsa o incluso va cayendo todos los años. Lo que queremos aquí son dividendos primero sostenibles y luego crecientes. ¿Por qué? Porque como muestra el gráfico de arriba a la derecha al final, ese dividendo hace que la compañía al hacerlos crecer, porque es una compañía de calidad, porque es una compañía que crece, pues la evolución por la capitalización compuesta es mucho más espectacular que la de una compañía con un dividendo alto que lo mantiene, ¿no? En este sentido, pues compartimos todas las características que ha comentado David en cuanto a elección de compañías, de calidad, no olvidarnos de la valoración. Siempre es bueno entrar a un precio muy razonable en una compañía de calidad porque a medio plazo la posibilidad de pérdida permanente de capital es muy limitada. Ahí veis cuáles son nuestras principales inversiones en el fondo, con lo cual pues, se puede ver que las compañías en las que estamos son líderes mundiales en general y sobre todo metidas en sectores con altas barreras de entrada y un entorno competitivo bastante saludable. El fondo, la verdad es que el año pasado lo hizo también bastante bien, acabó con una rentabilidad positiva del 5,78%. Ahí, pues bueno, pues por mostrar también un poco comparativa con los fondos un poco más famosos del sector, como el de Manji, el de Deutsche o el de Fidelity, pues el año pasado fue pues, especialmente bueno. No pensamos que tienen que ser todos los años así, evidentemente, pero bueno, de momento, pues sí está mostrando que a lo largo desde que hemos iniciado la gestión, pues las rentabilidades pues están dando sus frutos. Y nada más, esto era lo que quería contar, actualización de producto que gestionamos en Crean Asset Management en España, junto con la ayuda del equipo de Andorra, también con el producto que también se puede invertir desde aquí. Y terminando, pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Marcos Ojeda, director general de Crean Wealth Management. Muchas gracias al señor David Masia y al señor Luis Buceta, así como a la señora Kitovic por la explicación. Gracias también a todos los asistentes por su participación. Quedamos totalmente a su disposición para resolver cualquier duda que les pueda surgir. Nos pueden enviar sus dudas, comentarios o sugerencias al email que informamos en la pantalla, que es info@bancoalcalá.com o a través de su gestor habitual. Aprovecho igualmente para informarles que a partir de mañana tendrán a su disposición el vídeo de la sesión de hoy que les llegará por correo electrónico. Esperamos que les haya resultado interesante y los emplazamos a futuros webinars que iremos comunicando oportunamente. Gracias de nuevo por su interés y buenas tardes a todos.